Hola a todos, mi nombre es Diego Mesa, soy ingeniero electrónico y en esta oportunidad vamos a trabajar la ley de Coulomb. Bueno, como recomendación podemos ir pausando el video para poder hacer nuestras respectivas anotaciones. Bueno, miren en la presentación de inicio se pueden captar aquí una imagen donde cargas positivas y cargas negativas, mire que los cuerpos se atraen. Bueno, y al extremo se van las cargas. Si fuesen positivas, al extremo irían las negativas para que se dé esta situación, ¿no? Eso es muy importante de lo que vamos a trabajar ahora. Entonces, primero vamos a iniciar qué es la ley de Coulomb. Bueno, esto es nombrado en reconocimiento al físico francés Charles Coulomb. Él vivió de 1736 a 1806, que enunció en 1785 y es la base de la electrostática. Entonces, esto establece que los cuerpos cargados experimentan una cierta interacción de atracción o de repulsión entre ellos. La fuerza que caracteriza esta interacción depende de las distancias entre los cuerpos y la cantidad de carga eléctrica que ellos tengan. Por ejemplo, si nosotros tenemos dos cuerpos cargados de forma positiva, ellos van a experimentar algo que es la repulsión, o sea, las cargas de igual signo, digámoslo así, se repelen, no se juntan. Pero si tenemos una carga, miren, positiva y una carga negativa, ellos tienden a unirse, a atraerse. ¿De qué depende la fuerza? De la distancia, como nos muestra, de la distancia depende. O sea, entre más lejos están las cargas, con menos fuerza se van a atraer o se van a repeler. Bueno, pero si están más juntas, pues con más fuerza se van a atraer o se van a repeler. O sea, con más fuerza. De eso depende mucho también de la carga, de qué tanta cantidad de carga eléctrica tienen y también pues de la distancia que las separa. Bueno, espero esté quedado claro esa parte. Continuemos. Me dice que al realizar un experimento de cargas eléctricas presenta los resultados que se exponen a continuación. Entonces Coulomb hizo varias prácticas con cargas eléctricas donde pudo deducir lo que voy a nombrar a continuación. La fuerza eléctrica aparece en los cuerpos de igual magnitud en línea de acción pero en sentido opuesto. ¿Qué quiere decir eso? Que dos cuerpos se cargan y de acuerdo a si se cargan positivamente o positiva y negativamente, ellos pueden o atraerse o repelerse. ¿Qué me dice? Miren, la fuerza eléctrica depende de los valores de las cargas. Cuanto mayor sea estos valores, mayor será la fuerza con que se atraen o se repelen, lo que les menciono. O sea, si tengo bastante carga, obviamente va al interactuar con otra carga, sea positiva o negativa, de acuerdo a la situación, pues se va a atraer con bastante fuerza o va a repeler con mucha fuerza también. Pero aclaro, esto depende mucho de la distancia, como miramos en la anterior diapositiva. Ahora bien, miren, las fuerzas eléctricas dependen de la distancia que las separa las cargas, lo que acabo de mencionar. Cuanto mayor sea esa distancia, menor será la fuerza entre ellas, obviamente porque a mayor distancia la fuerza se estaría perdiendo. Entonces, continuemos. Miren, las fuerzas eléctricas dependen del medio en que se encuentran. No es igual la fuerza cuando están en el vacío que cuando están en otro medio, como el aceite o como el agua. Más adelante vamos a mirar una tabla donde, de acuerdo a una constante que vamos a trabajar, que es la constante electrostática, vamos a ver que cambia de acuerdo al medio donde se encuentran las cargas. Bueno, entonces continuemos.
Bueno, las fuerzas eléctricas de atracción o de repulsión entre dos cargas puntuales Q1 y Q2 es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Esta es una pequeña fórmula, miren, que nos permite calcular la fuerza de atracción. Entonces, F sería la fuerza eléctrica, Q1 y Q2 son las cargas puntuales, R al cuadrado, miren, es la distancia de las cargas, K es la constante electrostática. Ahora bien, como les digo, ¿no? La distancia de separación entre las cargas vendría a ser R. Bueno, aquí lo menciono. C es, miren, las cargas puntuales que se está trabajando en esta parte, miren, se manejan en coulombios. Esa es la unidad de carga. De pronto, y se simboliza con una C. Y K pues vendría a ser de 9 por 10 a la 9 newtons por metro al cuadrado sobre C al cuadrado, que esa sería la constante electrostática. Entonces miren, con esta fórmula nosotros podemos calcular con qué fuerza las cargas puntuales se pueden atraer o también se pueden repeler. Eso vamos a mirar más adelante en un ejemplo donde vamos a entender mejor esta parte. Bueno, entonces continuemos. Miren, para esto tenemos un ejemplo que nos dice: dos cargas puntuales se encuentran cargadas con 3 microcoulombios y menos 4 microcoulombios. Tenemos que darnos cuenta que el micro significa por 10 a la menos 6 dentro del exponente. Bueno, si se acercan a una distancia de 1 centímetro, miren, la distancia me la está dando en 1 centímetro, ¿cuál es la fuerza de atracción entre ellas? ¿Por qué yo sé que estas cargas se van a atraer? Porque miren que la carga es positiva y acá la carga es negativa. Entonces, al tener, digamos, electrones y protones, ¿cierto? Entonces ahí se tiene atracción. Entonces vamos a mirar ahora de esta manera. Miren. Si yo tengo la primera carga, que es de 1 microcoulombio, y la carga 2 de 4 microcoulombios, aquí tengo la distancia que la separa, que es de 1 centímetro. Como hay que manejar siempre el sistema MKS, lo que está en centímetros hay que pasarlo a metros. Entonces, miren, en 1 centímetro pues sabemos que hay 0,01 metros. Entonces, teniendo clara esta parte, la constante, miren, ese es un valor que no los da, que es de 9 por 10 a la 9 newtons por metro al cuadrado sobre C al cuadrado. Y entonces aquí tenemos la fuerza. Entonces, que es igual, miren, ahí la tenemos, ya la habíamos nombrado. Simplemente lo que hacemos es reemplazar los valores, miren. Entonces, la carga 1, miren, 3 por 10 a la menos 6, que es micro. Y la carga 2, menos 4 por 10 a la menos 6, coulombios, ¿no? Coulombios, C es de coulombios. Sobre 0,1 metros al cuadrado, que es R, ¿no? Aquí está. Entonces, simplemente, miren, si nosotros hacemos eso, podemos hacer las operaciones, miren. Entonces, operamos las dos cargas, aquí está el valor, y después dividimos sobre la distancia, miren, aquí lo tenemos. O sea, este es todo el procedimiento de acuerdo a las operaciones que se van realizando. Obviamente, miren los exponentes cómo están. Si nosotros multiplicamos por 10 a la menos 6, nos decía, y la otra carga por 10 a la menos 6, se deja la base y se sumen exponentes. Entonces, por 10 a la menos 6 más menos 6, diríamos así, de igual signo se suman, entonces quedaría a la menos 12. Bueno, a la menos 12. Es para aclarar estas cositas pues que son importantes dentro de los cálculos. Ahora bien, una vez, miren, nosotros hecho la división, que nos da menos 120 por 10 a la menos 12, coulombios al cuadrado por metros al cuadrado, miren, vamos a multiplicar con este otro valor de la constante. Primero pues tenemos que obviamente cancelar, miren, metro cuadrado con metro cuadrado, y coulombios cuadrados con coulombios cuadrados, pues ahí nos quedaría ya netamente en newtons. La fuerza usted sabe que se mide en newtons. Entonces, miren, al multiplicar 9 por menos 120, tenemos 1080 newtons, menos con el signo menos. ¿Esto qué nos quiere decir? Miren, la fuerza de atracción entre las dos cargas es de
menos 1080 newtons. Porque las cargas, nosotros sabemos que eran positivas y negativas, entonces las cargas de signos opuestos se atraen. Continuamos. Bueno, dos cargas puntuales positivas de 3 microcolumbios y 4 microcolumbios, nos damos cuenta que estas dos cargas pues son positivas, se encuentran en el aire separadas a 2 centímetros. Miren, ¿cuál es la fuerza que ejerce sobre otra carga positiva de 2 microcolumbios que se encuentra en un punto medio de las primeras? La gráfica de la situación se muestra a continuación, entonces miremos. Miren, esta es la situación. Tenemos dos cargas puntuales, aquí están positivas, de 3 y 4 microcolumbios, pero en el centro encuentra otra carga de 2 microcolumbios. Entonces, miren, ¿qué podemos nosotros analizar de esta situación? Primero, las cargas son positivas, o sea, ellas no se atraen, sino se repelen, ¿cierto? No hay de atracción, sino ellos se repelen. Entonces, ¿qué pasa? Que esta carga que está aquí se va a repeler con esta carga que está acá. Igual, las dos, porque son de signos positivos, igual con la carga que está acá. Entonces, miren, me dice, ¿cuál sería la fuerza en que ellas se ejercen sobre estas cargas? O sea, entre ellas, ¿cuál será la fuerza? ¿Pero qué sería? Si no se repelen, ¿sí? De repulsión, diríamoslo así, ¿no? Entonces, continuemos. Entonces, miren, en la gráfica tenemos esto. Q1 que es de 3 microcolumbios, Q2 es de 2 microcolumbios y Q3 de 4 microcolumbios. Ahora bien, si nosotros tenemos la distancia, miren, que es de 1 centímetro, que prácticamente sería 0,01 metros, y ahí está la constante. Entonces, si nosotros vamos a primero aplicar la fuerza a la primer carga, o sea, entre 3 microcolumbios y 2 microcolumbios. Entonces, miren, simplemente reemplazamos los valores, si esto es aplicando fórmula, y calculamos el valor. Eso lo pueden verificar ustedes pues ya en su calculadora, en el lugar donde estén mirando esta explicación. Ahora bien, son 540 newtons. Continuemos, miren. Vamos a calcular ahora la fuerza 2, que sería la carga que está en el medio, pero ya con la de 4 microcolumbios. O sea, ¿cuál sería la repulsión o la fuerza de repulsión entre estas dos cargas? Reemplazamos los valores, miren, 2 microcolumbios y 4 microcolumbios. ¿Cuál sería el valor? 720 newtons. Con esa fuerza se atraen, se repelen, perdón. Pero entonces, ¿qué sucede? Esto es lo interesante. ¿Yo cómo podría saber la fuerza del sistema? O sea, de repulsión entre todas las cargas. Entonces, lo que podemos hacer es esto, miren. Para calcular la fuerza que ejercen entre las cargas positivas, se debe utilizar la siguiente fórmula. ¿Cuál? Esta. La fuerza total es igual a F2 menos F1. Entonces, 720 newtons menos 540 newtons, tendríamos un valor de 180 newtons. Entonces, miren, la fuerza de repulsión entre las cargas positivas es de 180 newtons. O sea, esa es la fuerza ya con la que ellas están, ya que el resto, digamos, se compensa entre las cargas, y pues este sería la fuerza de repulsión entre todas las tres cargas del sistema que se está manejando. Bueno, entonces hay que tenerlo en cuenta esta parte. Bueno, miren, la fuerza, vamos a mirar la fuerza eléctrica en otros materiales, porque esto hemos estado trabajando, pues, digamos, idealmente, ¿no? Entonces, miren, la fuerza eléctrica depende de la constante electrostática K, eso ya lo habíamos mirado. Y esta constante también depende del medio en que interactúan las cargas. Por ende, ese valor se ve afectado por la constante dieléctrica del espacio donde se encuentra. Entonces, por eso, miren, nosotros tenemos K, que era la constante electrostática, pero que me dice, miren, que es igual a K sobre KD, que es la constante dieléctrica. Entonces, miren, nos quedaría la fórmula de esta manera. K, pues la constante electrostática, ¿no? Entonces, miren, y KD, pues la constante dieléctrica que ya les acabé de mencionar. Estos son algunos valores
de la constante dieléctrica. Miren, en el vacío tenemos 1, en el aire tendríamos 1. Estas cargas que estábamos manejando pues era en el aire. Mire cómo está en el vidrio, en el aceite, en la mica y en el agua. Esta constante entonces ya puede cambiar de acuerdo en el lugar donde las cargas se encuentran. Bueno, ahora con un ejemplo vamos a entender mejor esta parte. Entonces, mire, ¿qué me dice? Calcular la fuerza entre dos cargas cuyos valores son de menos 1 microcolumbios y 2 microcolumbios, que se encuentran en el agua a una distancia de 1 centímetro. Entonces, nosotros tenemos las dos cargas, aquí están, Q1 menos 1 microcolumbios, Q2 2 microcolumbios. Entonces, ¿qué sucede? Mire, la distancia de separación es de 0,01 metros, ya haciendo la transformación. Entonces, y esta pues es la constante que ya la hemos manejado. Y en el agua, miren, en el agua, la constante dieléctrica me dice que es de 80, un valor de 80. Entonces, primero vamos a calcular K, ¿sí? La constante electrostática, que es la constante sobre la constante dieléctrica. Miren, la constante dieléctrica del agua es de 80. Entonces simplemente reemplazamos los valores, a ese valor pues lo verifican y da 112,5 por 10 a la 6 newtons por metro cuadrado sobre columbios al cuadrado. Entonces, ¿qué sucede? Miren, ¿qué sucede? Una vez teniendo este valor ya de la constante, obviamente cuando las cargas se encuentran en el agua, que es la constante dieléctrica, vamos a aplicar directamente la fórmula que nosotros estamos trabajando, la fuerza de atracción. Entonces, miren, si nosotros reemplazamos los valores de las dos cargas y hacemos la operación, miren, aquí tendríamos ellos se atraen con una fuerza de menos 2,24 newtons. Ahí está. En el agua, miren, aquí está. Las cargas se atraen con una fuerza de menos 2,24 newtons. Entonces, para que lo tengan en cuenta, de acuerdo al medio donde se encuentran. Bueno, continuemos. Bueno, entonces vamos a resolver un pequeño taller. ¿Qué me dice? Solucionar los siguientes puntos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero en esta parte? Que lo que hemos trabajado o estudiado podamos dar solución a estos dos punticos que propongo. Entonces, mire, primero dice, una carga de 2 microcolumbios se encuentra separada a 50 centímetros de otra carga de 5 microcolumbios. Determinar la fuerza con que interactúan si se encuentran en cada una de las sustancias de los valores de la constante dieléctrica de la tabla. O sea, ya tenemos estos dos valores fijos, 2 y 5, y la distancia que es de 50, y vamos mirando a ver cuánto sería en el aire, si están las cargas en el aire, después si estas cargas estuviesen en aceite, o estuviesen en el vidrio, o en agua. Entonces vamos a calcular a ver con qué fuerza, si están en estos medios, cuál sería su valor de atracción, que para este caso es de repulsión, miren, porque las cargas son positivas. Ahora bien, vamos con el segundo punto, miren. Dos cargas de menos 6 microcolumbios se encuentra separada a 25 centímetros de otra carga de 8 microcolumbios. Determinar la fuerza con que interactúan si se encuentran en cada una de las sustancias de los valores de constante dieléctrica de la tabla. Entonces, hacemos el segundo punto es igual prácticamente que el primero. Simplemente mire que en el primer punto las cargas se repelen y en el segundo punto las cargas se atraen. Eso es lo interesante. Y hay que probar para todos los valores en la tabla que se propuso. Bueno, ahora bien, miren, escribir B si la afirmación es verdadero o F si es falso. Justifica la respuesta. Entonces, yo hago aquí unas pequeñas preguntas y de acuerdo a ello, usted va a responder. Eso también tiene que ver mucho con lo que hemos estudiado y trabajado. Bueno, no siendo más, no olvide suscribirse, dar un like, activar la campanita, miren, y hasta otra
oportunidad. Muchas gracias.